con la serenidad de las aguas profundas que ocultan corrientes insondables. Así comenzaba cada día para Raúl. El sol de Campeche, un disco de oro fundido, se alzaba perezosamente sobre el Golfo de México, pintando el cielo con tonalidades de nácar y durazno. Desde la terraza de su pequeña morada, en el corazón del centro histórico, el joven mago observaba el despertar de la ciudad amurallada. El aire matutino, impregnado del aroma salino y del perfume dulce de las flores de flamboyán, era para él un tónico, una conexión palpable con el espíritu de aquel lugar cargado de historia y misterio. Raúl era un alma antigua en un cuerpo joven. Sus movimientos eran deliberados, su voz, un murmullo calmo que rara vez se alzaba, y sus ojos, de un café profundo, parecían contener la sabiduría de generaciones. Se llamaba a sí mismo un explorador de lo invisible, un tejedor de los hilos sutiles que conectan el pasado con el presente. Su magia no era de gestos ostentosos ni de palabras de poder resonantes, era una magia de la percepción del entendimiento profundo de las energías que laten en la tierra, en el agua, en las piedras gastadas por el tiempo y en las historias susurradas al amparo de la noche. Su fascinación por las leyendas de piratas no era un mero pasatiempo romántico. Para Raúl, las leyendas eran la exhalación de la verdad, el eco persistente de emociones y eventos tan intensos que habían logrado trascender el plano físico, dejando una cicatriz en el tejido mismo de la realidad. Creía con una convicción que rozaba la certeza que los filibusteros y bucaneros que habían asolado aquellas costas no solo habían dejado tras de sí un rastro de sangre y pillaje, sino también una impronta energética, una memoria latente que esperaba ser leída. Y entre todas las historias de tesoros y abordajes, una en particular había echado anclas en su alma en la leyenda del cofre perdido de Laurens de Graaf, el temido pirata holandés a quien los locales llamaban Lorencillo. No era el brillo del oro lo que obsesionaba a Raúl, pues la leyenda susurraba algo mucho más inquietante. Se decía que el cofre no albergaba joyas ni doblones, sino las almas de aquellos que habían perecido en el último y más brutal de los saqueos a la ciudad. Lorencillo, de quien se rumoreaba que era un iniciado en artes oscuras, aprendidas en puertos olvidados, habría utilizado un ritual profano para aprisionar los espíritus de sus víctimas, sellándolos en un arcón de madera de jovillo negro tan oscuro como su propio corazón. La leyenda concluía siempre con la misma frase enigmática: en el cofre fue escondido en un lugar donde la tierra se encuentra con el mar y el cielo llora, y solo podrá ser hallado por aquel que sepa escuchar el lamento de los que no tienen voz. Aquellas palabras resonaban en Raúl como un llamado personal. Escuchar el lamento de los que no tienen voz era la descripción misma de su arte, de su don. Durante meses se había sumergido en una investigación metódica y pausada. Sus días transcurrían entre los anaqueles polvorientos del Archivo General del Estado, donde descifraba caligrafías antiguas en mapas náuticos y bitácoras de capitanes, y las tardes las pasaba en los barrios de pescadores, conversando con los ancianos, escuchando sus cuentos y sus advertencias, con una paciencia infinita. No buscaba una cruz en un mapa, sino una confluencia de señales, una resonancia. Trazaba líneas en sus cartas de navegación que no unían puertos, sino puntos de energía telúrica. Comparaba los relatos de apariciones fantasmales en la costa con los registros de mareas y tormentas anómalas. Poco a poco, con la meticulosidad de un arqueólogo del espíritu, comenzó a tejer una red de posibilidades. Una noche, mientras el único sonido en su estudio era el zumbido de un mosquito y el roce de su pluma sobre el pergamino, la llama de la vela que iluminaba su trabajo danzó de forma extraña. Se alargó, se retorció como si un viento invisible la azotara, y luego, con un chisperoteo, una gota de cera caliente cayó sobre el mapa extendido en su escritorio. Raúl observó el pequeño punto translúcido que se solidificaba. No era un lugar cualquiera. La cera había marcado una intrincada red de esteros y manglares al norte de la ciudad, una zona remota y de difícil acceso conocida por los lugareños, con un nombre que le provocó un escalofrío: la Boca del Diablo. Una calma profunda, la calma del cazador que finalmente encuentra la pista definitiva, se apoderó de él. No había sido una coincidencia, había sido una respuesta. El lamento silencioso lo había guiado. Los preparativos para la expedición fueron tan metódicos como su investigación. No empacó armas, sino herramientas
de un tipo diferente en brújulas afinadas, no solo al norte magnético, sino también a las fluctuaciones energéticas. Cristales de cuarzo para enfocar su percepción, hierbas de protección y purificación, que su abuelo le había enseñado a recolectar según las fases de la luna. Alquiló una pequeña lancha de fondo plano, La Serena, a un viejo pescador llamado Mateo, un hombre de piel curtida y ojos que habían visto más tormentas en el mar que años tenía Raúl en la tierra. «Tenga cuidado, joven mago», le dijo Mateo, sin rastro de burla en su voz, mientras le entregaba las llaves del motor. «La boca del diablo no es lugar para curiosos. Las aguas allí son traicioneras, y el viento a veces susurra cosas que es mejor no entender». Raúl asintió, agradeciendo la advertencia con una leve inclinación de cabeza. «La curiosidad es mi brújula, Mateo, y prometo escuchar al viento con respeto». El viaje comenzó al amanecer de un día extrañamente gris y silencioso. El mar, por lo general vibrante de vida, parecía contener la respiración. La Serena se deslizaba sobre un agua de aspecto oleoso, casi inmóvil. A medida que se alejaban de la ciudad amurallada, el murmullo de la civilización se desvaneció, reemplazado por un silencio cada vez más denso y profundo. La entrada a la boca del diablo era un laberinto de manglares. Las raíces de los árboles, como dedos esqueléticos, se hundían en el agua oscura y estancada. El aire se volvió pesado, húmedo y cargado con el olor a descomposición vegetal y a fango milenario. Un dosel de hojas entrelazadas bloqueaba la mayor parte de la luz del sol, sumiendo los estrechos canales en una penumbra perpetua. El único sonido era el suave ronroneo del motor de la lancha y el ocasional chapotío de algún animal invisible que se sumergía al sentir su presencia. Raúl apagó el motor y dejó que la corriente lo guiara. Sacó una de sus brújulas especiales, cuya aguja de plata no apuntaba al norte, sino que temblaba y giraba, buscando una frecuencia específica. Durante horas, navegó a la deriva por aquel laberinto acuático, con la mirada fija en la aguja danzante. El tiempo pareció disolverse. El sol, oculto tras el follaje, ya no marcaba las horas. Solo existía el verde sombrío del manglar, el negro insondable del agua y el silencio opresivo. Fue entonces cuando comenzó a escuchar. Al principio, era apenas un susurro en el límite de la audición, fácil de confundir con el roce de las hojas o el murmullo del agua contra el casco de la lancha. Pero Raúl, entrenado para discernir tales sutilezas, se concentró, cerró los ojos, aquietó su mente y abrió su percepción. Los susurros se hicieron más claros, aunque no formaban palabras. Eran lamentos, fragmentos de desesperación, suspiros de angustia helada que parecían emanar del propio fango, de las raíces retorcidas del aire estancado. Eran las voces de los que no tenían voz. La aguja de plata de su brújula de repente se detuvo, apuntando con una quietud inquebrantable hacia un pequeño claro en la espesura. Una isleta de tierra firme que apenas se elevaba sobre el nivel del agua estaba dominada por un viejo árbol de ceiba, cuyas raíces masivas se aferraban a la tierra como las garras de una bestia prehistórica. Con el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado, Raúl amarró la Serena a una raíz y desembarcó. El suelo era esponjoso, una alfombra de hojas muertas acumuladas durante siglos. El aire aquí era aún más frío o el silencio, si era posible, más profundo. Los lamentos susurrantes se intensificaron, envolviéndolo, como si las propias paredes del claro estuvieran construidas con pena. Bajo las raíces más gruesas de la ceiba, algo llamó su atención. No era un brillo metálico, sino una ausencia de luz, una mancha de oscuridad que parecía absorber la penumbra circundante. Se arrodilló, apartando con cuidado las hojas y la tierra húmeda. Sus dedos tocaron una superficie de madera, fría y extrañamente lisa. Era madera de jovillo negra como la noche sin estrella. Con un esfuerzo considerable, logró desenterrar el objeto. Era un cofre de aproximadamente 1 metro de largo, sin cerradura visible, sin bisagras de metal. Estaba sellado, las juntas tan perfectas que parecía una sola pieza de madera sólida. En la tapa, apenas perceptible al tacto, había un grabado. No era un escudo de armas, ni un símbolo pirata. Era un sigilo complejo, un patrón de líneas y curvas que le erizó la piel. Reconoció en el elementos de la magia de atadura, una forma de hechicería, diseñada no para proteger, sino para aprisionar. La leyenda,
era real. El cofre de Lorencillo estaba frente a él. El terror, una emoción que Raúl rara vez experimentaba, comenzó a deslizarse por sus venas. No era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo conocido. Comprendió en ese instante que las historias que había leído y escuchado no eran advertencias veladas, sino descripciones literales. El problema no era encontrar el cofre, el problema era que el cofre había sido encontrado. Los susurros a su alrededor se convirtieron en un clamor silencioso, un coro de súplicas y de ira que golpeaba su mente. Sintió la presión de cientos de conciencias atrapadas, gritando en la jaula que él acababa de sacar a la luz. La calma que siempre lo había definido comenzó a resquebrajarse, como el hielo fino sobre un abismo. Con manos temblorosas, trazó el contorno del sigilo en la tapa. Su conocimiento de la magia le decía que no había forma de abrirlo físicamente. El sello no era mecánico o espiritual. Para abrirlo, tendría que deshacer el ritual que lo había cerrado. Un ritual que no conocía y cuyos componentes se habían perdido en el tiempo. Quizás había otra forma, una forma más directa, pero infinitamente más peligrosa. Podría intentar forzar el sello con su propia energía, contraponer su magia de percepción y liberación a la magia de atadura y oscuridad de Lorencillo. Sería como enfrentar un huracán con un soplido, pero la presión de las almas atrapadas era tan abrumadora, su sufrimiento tan palpable, que sintió que no tenía otra opción. Colocó las palmas de sus manos sobre la fría madera del cofre, cerró los ojos, se abstrajo del entorno y se sumergió en la energía del artefacto. Fue como zambullirse en un océano de hielo y dolor. Sintió la codicia de Lorencillo, su crueldad, su desprecio por la vida. Y debajo de esa capa de maldad sintió el terror de los hombres, mujeres y niños en sus últimos momentos, su confusión, su desesperación, al ser arrancados no solo de sus vidas, sino de su propio ciclo natural de muerte y descanso. Raúl comenzó a canalizar su propia energía, una luz cálida y serena, hacia el sigilo. Lo visualizó como una llave de luz tratando de encajar en una cerradura de sombras. Al principio no pasó nada. La oscuridad del cofre era como un agujero negro, devorando su energía sin ceder. Pero Raúl perseveró, guiado por una compasión que se sobreponía a su miedo. Entonces, el cofre tembló. Un frío antinatural se extendió desde el punto de contacto, subiendo por sus brazos. El aire a su alrededor se espesó y se oscureció aún más. Los susurros se detuvieron de golpe, reemplazados por un silencio tan absoluto que le dolió en los oídos. Y en ese silencio, una sola voz emergió, no desde el exterior, sino desde dentro de su propia mente. Era una voz antigua, áspera como la sal seca, y cargada de una malevolencia que parecía corroer sus pensamientos. ¿Quién osa despertar al carcelero? La voz no era de ninguna de las almas atrapadas. Era algo más, algo que había estado dormido junto a ellas en el carcelero. Raúl comprendió con una claridad aterradora su error. Lorencillo no solo había sellado las almas, había dejado un guardián, o peor aún, parte de su propia conciencia maldita se había quedado anclada al cofre. El sigilo en la tapa comenzó a brillar con una luz rojiza y enfermiza. Las líneas del grabado parecían retorcerse como gusanos incandescentes. Una grieta fina como un cabello apareció en el centro, y de ella emanó no solo un frío glacial, sino un hedor a agua de mar estancada y a miedo antiguo. Raúl intentó retirar las manos, pero estaban pegadas a la madera, como si el cofre se estuviera alimentando de su calor, de su vida. El pánico, frío y afilado, finalmente lo atravesó. Las leyendas que había estudiado con tanto desapego académico se habían materializado frente a él, y la realidad era una pesadilla infinitamente más vívida y peligrosa. Ya no era un explorador descubriendo un artefacto, era una presa que había caído en una trampa de siglos de antigüedad. La grieta se ensanchó, la luz roja se intensificó, proyectando sombras danzantes y monstruosas entre los manglares, y desde la creciente oscuridad del interior del cofre, algo comenzó a emerger. No era un espectro, no era un fantasma, era una presencia, una negrura tangible que se derramaba como tinta en el agua. Una manifestación de pura maldad que había esperado pacientemente en el silencio de la boca del diablo, a que un alma curiosa y arrogante viniera a liberarla. El joven mago explorador había descubierto la verdad detrás de la leyenda. Y esa verdad no solo era real, estaba hambrienta. La calma y la sabiduría que lo habían guiado hasta allí
se disolvieron en el terror primordial de enfrentarse a una oscuridad que no buscaba simplemente asustar, sino devorar. La larga y pausada transición hacia el miedo había concluido. Ahora, solo quedaba el terror. La negrura que se derramaba del cofre no era una simple ausencia de luz, era una sustancia, una marea de ébano palpable y gélida que se deslizaba por la madera como un aceite espeso y hambriento. No se mezclaba con el aire, lo desplazaba. Donde tocaba la hojarasca del suelo, esta no se mojaba, sino que se marchitaba instantáneamente, volviéndose un polvo gris y sin vida. El hedor a mar estancado y a pavor se intensificó, convirtiéndose en un miasma que asfixiaba los sentidos y helaba la sangre en las venas. Raúl sintió como la fuerza vital era succionada de sus manos, pegadas al cofre. El calor de su cuerpo se convertía en el alimento de aquella cosa. El pánico, que hasta entonces había sido una ola fría en su interior, se transformó en un océano helado que amenazaba con ahogarlo. Su mente, usualmente un remanso de calma y análisis, era ahora un torbellino de terror puro. Forcejeó, tiró con la fuerza de la desesperación, pero era inútil. Era como si la madera y su piel se hubieran fusionado en un pacto impío. La voz del carcelero volvió a resonar en su cráneo, no como un sonido, sino como una vibración que hacía rechinar sus dientes. Tanto tiempo, tanto silencio, esperando a un tonto lo suficientemente arrogante como para creer que podía ser un salvador. En lugar de eso, has traído la llave. La negrura tangible dejó de brotar y comenzó a cohesionarse en el aire frente a Raúl. No adoptó una forma humana, ni la de ninguna bestia conocida. Era una silueta vagamente humanoide, pero inestable, como una estatua de humo negro en constante movimiento. No tenía rostro, solo dos puntos de luz roja y maligna que ardían en la oscuridad, fijos en él. Eran los ojos del carcelero. ¿Qué eres?, logró susurrar Raúl, su voz un hilo tembloroso y ajeno. La silueta de humo se inclinó, un gesto que podría haber sido de curiosidad o de burla. El coro de lamentos susurrantes que se había detenido regresó, pero ahora estaba distorsionado. Ya no eran súplicas de liberación, sino acusaciones. Nos despertaste para abandonarnos. Antulus nos quemó. Él te usó, y tú caíste. Las voces de las almas perdidas, las mismas que él había venido a salvar, se habían convertido en las armas del carcelero. La entidad se deleitaba en su tormento, saboreando su creciente desesperación. Soy el equilibrio, dijo la voz en su mente, con una calma aterradora que era la antítesis de la de Raúl. Lorencillo fue un necio. Creyó que podía encarcelar el alma sin encarcelar también a su guardián. Nos ató a este cofre, a los prisioneros y a mí. Pero su hechizo tenía una cláusula de escape, una paradoja. La prisión solo podía ser abierta por un alma libre, con la voluntad de liberar. Pero el acto mismo de abrirla no rompería las cadenas, simplemente las transferiría. El horror de la revelación cayó sobre Raúl con el peso de una lápida. La sangre se le heló en las venas. No era un liberador, la leyenda no era una guía, era un cebo. La historia del tesoro, los susurros, la señal de la vela, todo había sido una elaborada trampa, perfeccionada a lo largo de los siglos, esperando al candidato perfecto. Un mago, alguien con la sensibilidad para escuchar el llamado y el poder para intentar responder. Este cascarón de madera se ha vuelto quebradizo, continuó el carcelero, y la silueta de humo se extendió, rozando el aire a centímetros del rostro de Raúl. El frío era tan intenso que sintió como si le quemara la piel. Necesito una nueva prisión, una más fuerte. Viva. Y tú, pequeño mago, has venido a ofrecérmela. Tu cuerpo será el nuevo cofre, tu alma, el nuevo sello. Y yo seré libre para caminar fuera de este pantano fétido, llevando mi rebaño de almas conmigo, dentro de ti. La intriga de su búsqueda se había podrido, revelando el verdadero propósito. No había tesoro, no había salvación. Solo había un puesto vacante, el de carcelero de los condenados, y él había solicitado el trabajo sin saberlo. Una oleada de rabia pura y incandescente atravesó el miedo de Raúl. La rabia de haber sido engañado, de haber sido tan ingenuo. Esa emoción tan humana y tan potente pareció provocar una reacción. El flujo de energía que le era arrebatado cambió de dirección por un instante. Por una fracción de segundo sintió que su conexión con el cofre flaqueaba. Se aferró a esa sensación. No podía luchar contra la entidad con poder, pues ésta
se alimentaba de él, pero quizás podía usar su conocimiento. La magia de Lorencillo, como toda magia, debía tener reglas, una lógica interna. Una prisión que necesita un carcelero vivo implica una simbiosis. El carcelero no podía existir sin sus prisioneros, y ambos estaban atados al cofre. Pero ahora, el cofre estaba abierto. El sistema estaba roto. «Mientes», dijo Raúl, esforzándose por infundir en su voz una calma que no sentía. Era la voz de su abuelo, la voz de la serenidad como un arma. «Si pudieras tomarme tan fácilmente, ya lo habrías hecho. Estás incompleto. El sello está roto, pero las cadenas aún te atan a esta reliquia». La silueta de humo se detuvo. Los dos puntos rojos parecieron estrecharse. Por primera vez, Raúl sintió una emoción emanando de la criatura, que no era malevolencia pura, era sorpresa. «Irán, insolente», siseó la voz en su cabeza, perdiendo su tono calmado. Raúl presionó su ventaja conceptual. «Necesitas que yo acepte el pacto aunque me rinda, que tome el lugar de Lorencillo voluntariamente. Por eso me muestras a las almas, por eso me cuentas tu historia. Estás tratando de quebrar mi espíritu». En un instante de claridad desesperada, su mente repasó los objetos que llevaba. Había traído consigo un pequeño atado de hojas de copal y salvia sagrada, envueltas en un trozo de cuero. Eran para purificar el lugar después de abrir el cofre. Con un movimiento brusco, ignorando el dolor desgarrador en sus manos, logró meter los dedos de su mano derecha en el pequeño bolso que llevaba al cinto. El carcelero pareció sentir su intención. La negrura se abalanzó sobre él, pero en ese mismo instante, los dedos de Raúl rozaron las hojas secas. No tuvo tiempo de quemarlas, no tuvo tiempo para el ritual, solo pudo aferrarse a ellas, canalizando en ese simple gesto toda su voluntad de vivir, toda su negativa a convertirse en un monstruo. Gritó en su mente, no a la criatura, sino a la magia misma que lo aprisionaba. Un destello de luz plateada, pura, white, limpia, brotó de su puño cerrado. No fue una explosión, sino una onda de choque de energía purificadora. La luz golpeó la conexión entre sus manos y el cofre. El contacto se rompió con la violencia de un hueso fracturándose. Raúl fue arrojado hacia atrás, cayendo pesadamente sobre las raíces de la ceiba. Sus manos, liberadas, ardían con un dolor atroz. La piel de sus palmas estaba pálida y helada, como la de un cadáver, con el patrón del sigilo grabado en ellas, no como una quemadura, sino como una cicatriz de escarcha. Se arrastró hacia atrás, jadeando, con la mirada fija en la escena frente a él. El cofre yacía abierto, una boca oscura y vacía, pero el carcelero no había regresado a él. La silueta de humo negro ahora flotaba libremente en el centro del claro, más grande, más definida, más furiosa que nunca. Las almas susurrantes giraban a su alrededor como una tormenta de espectros. El sello estaba roto, la prisión estaba abierta. El carcelero estaba fuera. «Has cometido tu último error, mortal», resonó la voz, ahora no solo en su mente, sino también en el aire, haciendo vibrar las hojas de los manglares. «Me has liberado de mi ancla. Ahora este claro es mi dominio, y no necesito que aceptes. Simplemente te desgastaré, te acosaré, hasta que tu mente se rompa, y tu cuerpo sea un recipiente vacío, listo para ser llenado». Raúl se puso de pie, temblando de agotamiento y dolor, pero con una nueva y terrible lucidez. Había sobrevivido al primer encuentro, pero la intriga de la leyenda se había transformado en una sevia. Estaba atrapado en la boca del diablo, no por un sello mágico, sino por una entidad depredadora que ahora controlaba el terreno. Su lancha, la Serena, parecía un mundo de distancia. Ya no se trataba de liberar almas, ni de resolver misterios. Se trataba de una batalla de voluntades. Un joven mago explorador contra una entidad antigua y malévola. La calma y la sabiduría que lo habían traído aquí eran ahora sus únicas armas en un enfrentamiento a muerte. Bajó la mirada silenciosa de un árbol de ceiba, y el coro atormentado de las almas que en su intento de salvar había condenado a un nuevo tipo de infierno. La noche apenas comenzaba a caer sobre el manglar, prometiendo una larga y aterradora vigilia. El aire, en el claro de la boca del diablo, se había vuelto espeso y vibrante, como la quietud cargada que precede a un relámpago. La noche,
que se había cernido sobre el manglar con la sutileza de un manto de terciopelo, ahora parecía una presencia sólida, un océano de negrura que ahogaba la escasa luz de la luna. Raúl, de pie junto a las raíces nudosas de la ceiba, sentía cada vello de su cuerpo erizado, cada terminación nerviosa, cantando una canción de alerta. El dolor en sus manos era un ancla a la realidad, un recordatorio punzante de que aquello no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Frente a él la silueta del carcelero se ondulaba, menos definida ahora, como si hubiera decidido disolverse parcialmente en las sombras que él mismo proyectaba. Ya no era un enemigo al que enfrentar, sino una atmósfera que respirar. Los puntos rojos de sus ojos se habían desvanecido, pero Raúl sentía su mirada sobre él desde todas las direcciones a la vez. El asedio no sería un ataque frontal, sino una lenta y metódica desintegración de su cordura. El coro de almas perdidas había cambiado de nuevo. El clamor acusatorio se había fragmentado en un caleidoscopio de susurros que ahora se arremolinaban por el claro como hojas secas en un ventarrón. Pero algo era diferente. Entre los lamentos y las quejas, Raúl comenzó a discernir. Fragment, palabras sueltas, imágenes fugaces que se colaban en su mente, no con la malevolencia del carcelero, sino con una urgencia desesperada. La luna de plata, susurró la voz de una mujer. 3 veces traidor, masculló un hombre con acento de viejo lobo de mar. Bajo la quilla gimió al niño. No es el primero. Las frases eran inconexas, un rompecabezas de agonía. Eran trampas del carcelero, diseñadas para confundirlo, para ofrecerle una falsa esperanza y llevarlo a la locura. O eran las almas, en los breves instantes en que escapaban al control de su guardián, intentando comunicarse, intentando revelar una verdad más profunda. Este nuevo misterio era un ancla tan peligrosa como seductora. Confiar en ellas podría ser su perdición, pero ignorarlas parecía un lujo que no podía permitirse. El carcelero comenzó su juego. El sonido del agua lamiendo suavemente las raíces del manglar se transformó en el llanto quedo de un bebé. El susurro del viento entre las hojas se convirtió en el áspero sonido de una pala cavando tierra húmeda. Raúl cerró los ojos, concentrándose, tratando de separar la ilusión del sonido real, pero la superposición era perfecta, diseñada para erosionar su percepción del mundo. Abrió los ojos y el claro ya no era el mismo. Por un instante, vio las calles empedradas de Campeche iluminadas por antorchas, escuchó los gritos de la gente durante el saqueo, vio a un hombre alto, de cabello rubio y ojos fríos como el hielo, de pie en la proa de un navío, riendo mientras el fuego consumía la ciudad de Lawrenceville. La visión duró un segundo, pero fue tan vívida que le robó el aliento. «¿Ves, pequeño mago?» La voz del carcelero era ahora un murmullo íntimo, como un secreto compartido entre amigos. «Esta tierra recuerda, yo recuerdo, en cada grito, cada lágrima, son la argamasa de mi existencia. ¿Cómo puedes esperar vencerme con tus hojas secas y tu voluntad de niño, cuando estoy hecho de la historia misma de este lugar?» Raúl se obligó a no reaccionar. Sabía que cada muestra de miel sobresalto alimentaba a la entidad. En cambio, su mente se aferró a una de las frases susurradas. ¿No es el primero qué? ¿El primer carcelero? ¿El primer prisionero? La leyenda siempre había hablado de Lorencillo, como el creador del cofre, el autor de la maldición. Pero las leyendas, como él bien sabía, a menudo simplifican la verdad para hacerla más digerible. ¿Y si Lorencillo no fue el origen, sino un eslabón más en una cadena? Su mente febril repasó los meses de investigación, mapas, diarios, registros de carga. Hubo un detalle que en su momento había descartado como irrelevante. Un pequeño apunte en la bitácora de un capitán español que describía el barco de Lorencillo, el Neptunes. El capitán mencionaba que el mascarón de proa del navío no era un dios del mar o una sirena, como era costumbre, sino la figura de una mujer con el rostro velado tallada en una madera pálida que parecía brillar bajo la luna. Y había un nombre, un apodo que la tripulación le daba al barco cuando creían que el capitán no los oía: el sepulcro. No el tiburón, ni el halcón, el sepulcro. Un barco no es un sepulcro, a menos que lleve algo muerto en su interior. La luna de plata. El susurro volvió a su mente. La madera pálida que brillaba bajo la luna. Una nueva capa de la historia comenzó a revelarse
en su mente. Lorencillo era un saqueador, un asesino, pero su crueldad, su interés por las artes oscuras, ¿tenían un origen? Quizás el poder que usó para crear el cofre no era suyo. Quizás lo robó o lo heredó. Te aburres de mis juegos, notó el carcelero, y el ambiente en el claro cambió de nuevo. El aire se llenó del aroma de las gardenias, un perfume dulce y empalagoso. Permíteme ofrecerte algo más personal. Delante de él, junto al cofre abierto, apareció la figura de su abuelo. Se veía exactamente como Raúl lo recordaba en sus últimos días, en la piel curtida, los ojos sabios y una sonrisa amable en los labios. «Has llegado lejos, muchacho», dijo el espectro de su abuelo, con la misma voz cálida y pausada que Raúl atesoraba en su memoria. «Pero este conocimiento es demasiado vasto para ti. Déjalo ir, descansa, únete a mí». Raúl sintió una punzada de anhelo tan profunda que le dobló las rodillas. El deseo de rendirse, de aceptar esa paz prometida era abrumador. Pero incluso en su agotamiento, su mente analítica detectó la falla. Su abuelo nunca lo habría instado a rendirse. Siempre le decía, el conocimiento más profundo se encuentra justo al otro lado del miedo, Raúl. Nunca dejes que te impida dar el siguiente paso. Mi abuelo nunca me pediría que me convirtiera en un cobarde, dijo Raúl, con la voz rota pero firme. Y mientras hablaba, se concentró en otro de los susurros an 3 veces traidor. Lorencillo, el traidor de Campeche. ¿A quién más podría haber traicionado? A su tripulación. Y si hubo un tercero, ¿a quién le robó el poder original? La ilusión del abuelo parpadeó, y por un instante, el rostro amable fue reemplazado por la cara velada del mascarón de proa del Neptunes. La conexión fue como un rayo en su mente. «No eres el carcelero de Lorencillo», dijo Raúl, poniéndose de pie lentamente, su voz ganando fuerza. «Eres más antiguo. Lorencillo te encontró. Te robó, te traicionó, a ti y a ella, a la mujer del mascarón». El silencio que siguió a sus palabras fue diferente. No era un silencio expectante, sino uno cargado de una conmoción primordial. La atmósfera opresiva del claro vaciló. La negrura flotante pareció contraerse sobre sí misma, y los susurros de las almas se detuvieron por completo. Un gruñido bajo, gutural y lleno de un odio milenario emanó de la oscuridad. Era un sonido que no tenía nada de la inteligencia burlona de antes. Era puramente visceral. N, O P R O N U N C, I E S, S U N O M B R E. La reacción fue la confirmación que Raúl necesitaba. Había tocado el verdadero nervio de la maldición. El misterio del cofre de Lorencillo no era la historia de un pirata y sus víctimas. Era el último capítulo de una tragedia mucho más antigua. El carcelero no era un simple guardián, era una entidad esclavizada, y su furia no provenía solo de su encarcelamiento, sino de una traición original. Raúl comprendió entonces que su única oportunidad no era la purificación ni la confrontación directa, era la investigación. Necesitaba resolver el crimen original. Necesitaba descubrir quién era la mujer del mascarón de proa, qué le hizo Lorencillo, y cómo se entrelazaba su destino con el de la entidad y las almas atrapadas. El carcelero, enfurecido por el recuerdo desenterrado, comenzó a agitarse violentamente. La tierra tembló, y las raíces de los manglares parecieron retorcerse como serpientes. La batalla psicológica había terminado. El terror físico estaba a punto de comenzar. Pero ahora, en medio del pánico, Raúl albergaba una nueva sensación a la intriga del verdadero detective. Estaba atrapado en un pantano con un demonio antiguo, sí, pero también estaba en la escena de un crimen con siglos de antigüedad. Y acababa de encontrar la primera pista. La llave para sobrevivir no era la magia de la luz, sino la magia del descubrimiento. Debía desentrañar la historia que el propio carcelero quería mantener enterrada. Y con esa revelación, la noche en la boca del diablo se llenó de un nuevo y escalofriante propósito. La furia de la entidad despojada de su secreto fue la furia de una tormenta primigenia. La tierra del claro no tembló, se convulsionó. El suelo esponjoso se abrió en fisuras de las que brotaba un lodo negro y burbujeante que apestaba a tumba submarina. Las raíces de los manglares, antes inmóviles y esqueléticas, se crisparon y se dispararon desde el suelo como lanzas de madera nudosa, buscando empalar a Raúl. El aire, antes frío, ahora ardía con la fricción de una malevolencia pura. Raúl se movió por puro instinto,
su cuerpo de explorador reaccionando más rápido que su mente aterrorizada. Saltó hacia un lado para esquivar una raíz que astilló la corteza de la ceiba. Donde había estado su cabeza se agachó para evitar un tentáculo de agua oscura que se alzó desde el estero y golpeó el aire con un chasquido sordo. La batalla había pasado de lo psicológico a un caos físico y letal. El carcelero, en su rabia, estaba usando todo el arsenal de la boca del diablo en su contra. Pero en medio del estruendo y del terror, los susurros de las almas se convirtieron en un faro. Ya no eran un coro confuso, sino directivas urgentes, superpuestas pero claras en su intención. La raíz madre, tócala, bajo su piel de piedra. Él no puede deshacer lo que ella consagró, ella, la mujer del mascarón, la sacerdotisa traicionada. Raúl comprendió que el gran árbol de ceiba no era solo un elemento del paisaje, era un santuario, un lugar que la magia del carcelero, una magia de profanación y atadura, no podía corromper por completo. Esquivando otra embestida de fango, se lanzó hacia el tronco masivo del árbol sagrado. En el momento en que su mano dolorida tocó la corteza rugosa, una sensación de calma relativa, como el ojo de un huracán, lo envolvió. Los ataques cesaron en un perímetro de 1 metro alrededor del árbol. El carcelero, ahora una vorágine de sombra y escombros flotantes, se agitaba frenéticamente más allá de esa frontera invisible, como una bestia enjaulada mirando a su presa inalcanzable. Respirando con dificultad, con el corazón martilleando contra sus costillas, Raúl recorrió el tronco con las manos. Buscaba lo que las almas le habían indicado bajo su piel de piedra. En la base, oculta por un pliegue natural de la madera que parecía una cicatriz milenaria, encontró una sección de la corteza que se sentía diferente. No era más blanda, sino hueca. Con un esfuerzo, usando los dedos entumecidos, logró desprenderla. Detrás se reveló una cavidad, no más grande que su cabeza, y dentro, descansando sobre un lecho de fibras secas, había un objeto. No era un tesoro de pirata, era un pequeño medallón de plata, ennegrecido por los siglos, con la forma de una luna creciente. Estaba frío al tacto, un frío limpio que contrastaba con el frío necrótico del cofre. En el momento en que sus dedos rozaron la plata, las voces de las almas se unieron en un único y claro susurro que resonó en lo más profundo de su ser. Recuerda por nosotros. Y entonces, el mundo se disolvió. No fue una visión como las que el carcelero le había impuesto. Esto fue una inmersión. Sintió la brisa cálida de otro siglo en su piel. Olía a incienso de copal y a flores de vainilla. Estaba de pie en este mismo claro, pero el lugar era vibrante de vida. La ceiba era más joven, y el sol se filtraba a través de sus hojas, creando un tapiz de luz en el suelo. Frente a él, había una mujer. Su piel era del color del maíz tostado, y su largo cabello negro estaba trenzado con plumas de quetzal. Sus ojos oscuros y profundos contenían la sabiduría del cosmos. Era Exjo, una Kin, una sacerdotisa del sol y la luna, guardiana de aquel rincón sagrado del manglar, y a su lado una presencia etérea y poderosa, tejida con la luz del sol y la esencia del manglar, la observaba con devoción. Era el guardián, el carcelero, en su forma original, un espíritu de equilibrio y protección. Entonces vio a un hombre, un Lawrence de Graaf más joven, no el pirata endurecido, sino un comerciante holandés de mirada astuta y sonrisa encantadora. Raúl lo vio cortejar a Estelle no con flores, sino con preguntas. Se mostró fascinado por su magia, por sus conocimientos de las estrellas y de las energías de la tierra. La sedujo con una curiosidad que enmascaraba una codicia insondable. Primera traición, el amor. Vio cómo Lorencillo robaba los secretos de Exgel, aprendiendo a manipular la magia sagrada que ella le enseñaba con un corazón abierto. Él no buscaba la iluminación, buscaba el poder. Luego, la visión cambió. Vio a Lorencillo reunido con hombres de aspecto brutal, desplegando mapas de la costa, señalando las defensas de Campeche. Usaba el conocimiento de las mareas y los vientos que Exgel le había enseñado para planear la ruina de su gente. Segunda traición, el pueblo. Su amor por ella fue una herramienta para saquear a los suyos. La visión final fue la más terrible. Lorencillo regresó al claro, pero no con amor en los ojos, sino con hierro frío en las manos. Engañó a Exgel, llevándola al centro del claro, bajo el pretexto de un ritual para unir sus espíritus. Allí,
usando una versión pervertida y retorcida de la propia magia de atadura de Ixchel. La sacrificó. Su alma fue la primera en ser absorbida, la chispa que encendería la maldición, el ancla para el cofre que él había construido con la madera de un jovillo profanado, y luego volvió esa magia corrupta contra el espíritu guardián. El Protector, ligado a su sacerdotisa, fue encadenado a su alma torturada, su esencia de equilibrio retorcida en una prisión de odio, de guardián a carcelero, condenado a vigilar el alma de la mujer a la que no pudo proteger y a todas las que vinieron después. Tercera traición. El espíritu, la profanación definitiva. Raúl regresó a la realidad con una sacudida violenta, cayendo de rodillas dentro del hueco de la ceiba. El medallón de plata ardía en su mano. Ahora todo tenía sentido. El odio del carcelero no era una maldad sin origen, era el dolor de un ser traicionado y corrompido. Su misión no era guardar las almas, era sufrir con ellas, atado por la misma magia que una vez había jurado proteger. Laurentilo no había creado un monstruo, lo había torturado hasta convertirlo en una. El misterio ya no era un enigma intelectual, era una tragedia que sangraba en sus manos. Fuera de la seguridad de la ceiba, la furia del carcelero alcanzó un crescendo demencial. La oscuridad se contrajo, solidificándose en una forma más compacta y monstruosa. Zarcillos de sombra pura golpeaban la barrera invisible del árbol sagrado, que crepitaba con cada impacto. La entidad sabía que Raúl conocía la verdad. El último secreto, la herida original que había supurado durante siglos, estaba expuesta. Raúl miró el medallón en su mano. Era el símbolo de Ixchel, un ancla a su memoria, a su poder original. Se dio cuenta de que el objeto no era solo una clave para el pasado, sino posiblemente la única arma en el presente. Pero, ¿cómo podría la historia de una sacerdotisa muerta y un espíritu torturado detener a la pesadilla que intentaba derribar el árbol para aniquilarlo? La solución al misterio no le había proporcionado una salida, sino que lo había colocado en el epicentro de un dolor antiguo y violento. El carcelero emitió un rugido, que fue una mezcla de todos los lamentos de las almas y la furia de un dios caído. La madera de la ceiba comenzó a crujir bajo la presión insostenible. El santuario no duraría para siempre. Raúl estaba acorralado. El misterio estaba resuelto, pero el terror estaba en su apogeo. La pregunta ya no era qué había pasado, sino que podía ser un joven mago, armado solo con una trágica verdad y un medallón de plata, para apaciguar un sufrimiento tan profundo que había envenenado el tiempo mismo. La noche aún era joven, y la furia del carcelero apenas había comenzado. El crujido de la madera de la ceiba fue un quejido agónico, como el de una costilla que se parte bajo una presión inmensa. Astillas del tamaño de dagas saltaron al interior del hueco, y una grieta luminosa, de la que emanaba la furia pura del carcelero, se abrió en el tronco. El santuario se estaba desmoronando. Raúl, con el medallón de plata de Ixchel ardiendo en su palma, se preparó para el fin. Pero no fue un torrente de oscuridad lo que entró por la grieta. Fue un sonido, un único y suave sollozo de mujer, tan lleno de pena y anhelo, que silenció la furia del manglar. El carcelero se detuvo. La vorágine de sombras dejó de golpear la barrera. En el silencio repentino y absoluto, Raúl sintió que la entidad no lo miraba a él, sino al medallón. La luz plateada del artefacto comenzó a pulsar, y su frío limpio fue contaminado por un matiz de un rojo enfermizo, el color de la sangre vieja y la obsesión. En medallón, en contacto con la esencia del carcelero, no estaba mostrando la historia de Ixchel. Estaba resonando con una herida mucho más antigua, arrancando a la fuerza el recuerdo que el propio carcelero había sepultado bajo capas de rabia y siglos de dolor. No, fue un susurro que no provino de Raúl, sino del propio carcelero, un ruego temeroso que vibró en el aire, pero era demasiado tarde. El medallón forzó la conexión, y Raúl fue arrastrado una vez más. No a una visión, sino a la memoria cruda y sin filtrar de un dios caído. El mundo se recompuso a su alrededor. El claro era el mismo, pero diferente. Más joven, más salvaje. La época era otra, una en la que la cruz de los conquistadores apenas comenzaba a proyectar su larga sombra sobre la tierra del Jaguar. El espíritu, el carcelero, estaba allí, pero su forma era de luz líquida y musgo viviente, una criatura de belleza y poder primigenio,
aún sin corromper. Y no estaba solo. A su lado no había una sacerdotisa maya de serena sabiduría, sino una mujer española de cabello como el fuego y ojos del color de la esmeralda. Se llamaba Elena. Su vestido, aunque práctico para el entorno, era de un terciopelo que hablaba de una riqueza abandonada. En sus manos no sostenía hierbas sagradas, sino un grimorio encuadernado en piel humana y una thame de obsidiana que parecía beber la luz. Era una hechicera, una renegada que había huido de los fuegos de la Inquisición para buscar una fuente de poder más pura, más antigua, y la había encontrado en el espíritu del manglar. Raúl sintió el amor que la entidad sentía por ella. Era un amor absoluto, devocional, la fascinación de un ser eterno por la llama brillante y efímera de una mortal. Pero el amor de Elena era diferente. Era posesivo, hambriento, amaba al espíritu, sí, pero más amaba el poder que éste representaba. Raúl fue testigo de sus encuentros clandestinos, de cómo ella mezclaba su hechicería europea, oscura y transaccional, con la magia vital y elemental del espíritu. Lo que compartían no era sabiduría, era una transgresión. «No basta con ser tu protegida, mi amado guardián», le dijo Elena una noche, bajo la luz de una luna pálida. Su voz era un veneno dulce. «No quiero envejecer y morir, dejándote solo en tu eternidad. Quiero unirme a ti, no como tu sacerdotisa, sino como tu igual. Quiero que nos fundamos en uno para convertirnos en un Dios nuevo, más allá de la vida y la muerte». El espíritu, cegado por el amor, accedió. El ritual que Raúl presenció a continuación fue la cúspide del terror. No buscaba atar ni desterrar, buscaba fusionar lo inmortal con lo mortal. En el centro del claro, Elena trazó un círculo no con sal, sino con polvo de huesos. Usando el hacem de obsidiana, no se cortó para ofrecer sangre, sino que talló en su propio pecho un sigilo complejo, una ecuación de poder blasfema. «No quiero vivir una sola vida», susurró mientras la sangre brotaba, sus ojos encendidos con una fiebre de ambición. «Quiero vivirlas todas». El espíritu vertió su esencia en el círculo. Una cascada de luz que envolvió a Elena. En el plan era que su alma mortal, fortalecida por el ritual, ascendiera y se fusionara con la esencia inmortal de él. Pero la ambición de Elena fue un catalizador imprevisto. Su deseo, vivirlas todas, fue una orden literal y voraz. En el clímax del ritual, en lugar de una fusión, hubo una implosión. El alma de Elena, incapaz de contener la avalancha de poder y su propia hambre desmedida, se hizo allí. Su cuerpo se desintegró en una nube de cenizas y polvo de gemas, pero su alma fracturada, ahora una conciencia parásita definida únicamente por su último deseo, no se desvaneció. Se aferró a lo único que quedaba en el círculo, el espíritu amante que se lo había dado todo. El terror que Raúl sintió fue más allá de todo lo imaginable. La corrupción del carcelero no había sido un acto externo de Lorenzila, había sido una infección desde dentro. El espíritu no fue encadenado por un pirata, fue devorado por su propio amor. Su esencia de guardián fue reescrita, su propósito pervertido. El anhelo de Elena por vivir todas las vidas se convirtió en su directiva eterna. Regresó a la realidad con la violencia de un cuerpo que es resucitado. La ceiba se partió por la mitad con un estruendo ensordecedor. El santuario había caído. De pie, entre los restos del árbol sagrado, estaba el carcelero. Pero Raúl ya no veía solo una silueta de humo. Dentro de la oscuridad arremolinada, ahora podía ver los fragmentos fantasmales de Elena, un ojo esmeralda que se abría y cerraba, la curva de un labio rojo, el contorno de una mano pálida. La entidad no era un guardián torturado, era una amálgama. Y entonces comprendió el horror final. Las almas que Lorenzila había añadido al cofre, las que el carcelero había seguido recolectando, no eran prisioneras, eran materiales. El carcelero no las estaba castigando. Estaba, con la lógica demente de un amante enloquecido, intentando reconstruir a Elena. Cada alma era un parche, un fragmento de vida para rellenar los huecos de su amada destrozada, en una grotesca y fútil labor de necromancia. Su objetivo no era la maldad, era una forma de amor tan retorcida y egoísta que se había convertido en el mal supremo. La criatura dio un paso hacia él, y la voz que habló en su mente ya no era una sola. Era la voz grave y doliente del espíritu.
entrelazada con el susurro perpetuamente insatisfecho de una mujer. ¿Has visto? Resonaron las dos voces en una disonancia aterradora. ¿Has entendido el vacío? La pieza que falta. La silueta se extendió hacia Raúl, no con la furia de un monstruo, sino con la desesperación de un adicto. Los fragmentos de Elena dentro de la oscuridad parecieron enfocarse en él, hambrientos. Tu alma es fuerte y brillante. ¿Podría ser la última pieza?, suplicó la voz del espíritu. Ayúdame a estar completa de nuevo, susurró la voz de Elena. La amenaza ya no era ser el nuevo carcelero, era convertirse en un injerto, ser desmembrado espiritualmente para remendar una abominación nacida del amor y la ambición, en ser asimilado, borrado y convertido en una pieza más del eterno y fallido monumento. A Elena Raúl retrocedió, tropezando con una raíz. El terror que sentía ahora era íntimo, violatorio. No querían matarlo, querían consumirlo de la manera más absoluta posible. Y en la mirada de aquella monstruosidad, vio por primera vez algo más allá de la rabia y el dolor, a una chispa de esperanza demente. La esperanza de que Raúl por fin completaría su obra maestra de horror. La súplica de la criatura era el sonido más espantoso que Raúl había escuchado jamás. No era la amenaza de un monstruo, sino la lógica retorcida y sincera de un demente. Ante él no había un enemigo que quisiera su muerte, sino un artista del horror que quería su alma como el toque final para su obra maestra. El terror se volvió insoportablemente personal. Cada latido de su corazón, cada pensamiento en su mente, se sentía como un tesoro que la criatura codiciaba con una intimidad profana. La amalgama de humo y recuerdos se deslizó hacia él, cruzando los restos de la ceiba partida. El movimiento era lento, casi reverencial. Dentro de su masa oscura, los rostros de las almas cautivas se arremolinaban como en un óleo macabro, en un viejo pescador, un niño con ojos asustados, una mujer con el gesto congelado de un grito, y siempre volviendo a formarse en el centro, los fragmentos de Elena, su ojo esmeralda observándolo con una inteligencia depredadora, su labio sonriendo con una promesa de unidad eterna. Acorralado con la espalda contra la nada, Raúl apretó el medallón de plata. El metal, que contenía la memoria de Ixchel, era su única ancla en este océano de locura. Comprendió con una claridad fulminante que no podía combatir la fuerza de la criatura, ni su dolor, ni su amor monstruoso. Eran demasiado antiguos, demasiado absolutos. Pero una tragedia, por profunda que sea, puede ser envenenada por otra. La debilidad del carcelero no era el odio, era el fracaso. El fracaso de su ritual con Elena fue la herida original, pero su incapacidad para proteger a Ixchel siglos después fue la sal que se había vertido en ella. Elena lo había convertido en un monstruo. Ixchel le había recordado que seguía siendo un guardián fallido. Raúl dejó de retroceder, se irguió, canalizando el último gramo de su fuerza, no en un ataque, sino en un acto de memoria. Usó su propia afinidad mágica como un amplificador, no para proyectar luz, sino para despertar la esencia dormida dentro del medallón. Lo levantó, no como un arma, sino como un espejo para el alma rota de la criatura, y Ixchel. Su voz no fue un grito de desafío, sino una incisión quirúrgica en el tejido de la realidad. El nombre resonó en el claro, puro y sin mancha. La criatura se detuvo en seco. Un espasmo recorrió su forma inestable. Tú la recuerdas, continuó Raúl. Su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo la juraste proteger. El último eco de tu honor estaba ligado a ella, y también le fallaste. La voz dual del carcelero se fracturó. Silencio, gimió la voz grave y doliente del espíritu. ¿Quién es esa? Siseó el susurro curioso y celoso de Elena. Tu primer amor te convirtió en una abominación, presionó Raúl, viendo la fisura que había creado. Pero tu segundo juramento te demostró que eras un fracaso. La historia de Elena es tu excusa. La memoria de Ixchel es tu vergüenza. Y entonces, Raúl hizo algo que su instinto le gritaba que no hiciera. Vertió su voluntad en el medallón y se lo arrojó a la criatura. El pequeño disco de plata desapareció en la masa de oscuridad. Durante un segundo, no pasó nada. Luego, desde el corazón de la entidad, brotó una luz plateada y pura, el recuerdo concentrado de Ixchel. No era una luz que quemara, sino una luz que revelaba las almas robadas,
Los materiales de la reconstrucción de Elena de repente tuvieron un punto de comparación. Vieron la esencia de Ixchel, un alma completa, una víctima, como ellos, sacrificada pero íntegra en su tragedia, y se dieron cuenta de la mentira. Nunca formarían parte de Elena solo, eran combustible para su hambre infinita. Un nuevo coro se alzó, pero esta vez no era de lamento. Era un rugido de rebelión. «¡No somos ella! ¡Mentiroso!» Ixchel. Las almas comenzaron a luchar desde dentro. La conciencia colectiva de docenas de víctimas se rebeló contra la única voluntad que las unía. La forma del carcelero comenzó a desgarrarse. La oscuridad luchaba contra la luz plateada. La voz del espíritu rugía de agonía al ser forzado a revivir su segunda traición, mientras la voz de Elena chillaba de furia al ver cómo sus partes se negaban a encajar. La amalgama se volvió una guerra civil espiritual. Zarcillos de oscuridad se desgajaban, tratando de escapar de la luz purificadora del medallón. La figura central se contrajo y se expandió, parpadeando entre la forma del guardián, el rostro de Elena y un torbellino de rostros anónimos que gritaban. La atención de la criatura ya no estaba en Raúl. Estaba consumida por su propio infierno desatado. Era su única oportunidad. Sin pensar, Raúl se dio la vuelta y corrió. Corrió como nunca antes, saltando sobre raíces y charcos de lodo, con el sonido de la desintegración psíquica a sus espaldas. No se atrevió a mirar atrás hasta que sus pies chapotearon en el agua del estero, donde la Serena esperaba, meciéndose suavemente como un testigo mudo de la pesadilla. Con las manos temblando de forma incontrolable, desató la cuerda y tiró del cable del motor. El motor tosió 1 o 2 veces y luego cobró vida con un rugido que fue la música más dulce que jamás había oído. Mientras se alejaba a toda velocidad por el laberinto de manglares, finalmente se atrevió a mirar hacia el claro. La luz plateada se había extinguido. La oscuridad parecía haberse colapsado sobre sí misma. El silencio había regresado, pero era un silencio pesado, expectante. No sabía si había destruido a la criatura o simplemente le había dado un nuevo nivel de infierno para procesar. No le importaba, solo quería salir. Navegó durante lo que parecieron horas, siguiendo el instinto más que la memoria, hasta que las retorcidas raíces de los mangles dieron paso a la familiaridad de la costa abierta. El perfil de la ciudad amurallada de Campeche, bañada por la luz de la luna, nunca le había parecido tan hermoso, tan seguro. El terror inmediato comenzó a ceder, reemplazado por un agotamiento tan profundo que sentía que sus huesos se habían convertido en polvo. Amarró la lancha en el muelle desierto del que había partido y caminó por las calles silenciosas hacia su casa. Se sentía como un fantasma. Al entrar en su estudio, la luz de la luna iluminaba sus mapas y libros. Se miró las manos. Las cicatrices heladas con la forma del sigilo del Orenchilo seguían allí, un recuerdo permanente grabado en su piel. El cofre estaba abierto. Las almas no sabía qué había sido de ellas. Un cansancio infinito se apoderó de él y se dejó caer en su silla. La brisa nocturna entró por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma del mar. Y en esa brisa oyó algo. No era el gemido del espíritu, no era el coro de las almas, era un único susurro, claro como el cristal y frío como la tumba. Una voz de mujer, seductora y teñida de una ironía cruel. Gracias por la distracción. El corazón de Raúl se detuvo. El hielo inundó sus venas. Entendió su error catastrófico. No había destruido nada. Al forzar la guerra interna, al usar a Ixchel para separar al espíritu de su parásito, había conseguido lo impensable. Había roto el vínculo simbiótico que los había mantenido como una sola entidad durante siglos. El carcelero, el espíritu atormentado, podría estar destrozado o disperso, junto con las almas que había recolectado, pero Elena, la conciencia original, la hechicera ambiciosa cuyo deseo lo había empezado todo, Anne estaba libre. Ya no estaba atada a la prisión de su amante fallido. Raúl no había vencido a la oscuridad, simplemente la había liberado de su jaula. Y ahora, una entidad de pura ambición y hambre ancestral, andaba suelta por Campeche. Y sabía quién era él. La leyenda del cofre perdido había terminado. Una nueva y mucho más personal historia de terror acababa de comenzar. El silencio que siguió al susurro fue peor que cualquier grito. Fue un silencio preñado de inteligencia, un vacío tallado por una voluntad ajena y malévola. Raúl permaneció inmóvil en su silla,
cada músculo de su cuerpo convertido en piedra. El aire de su estudio, su santuario de conocimiento y calma, se había enrarecido, contaminado por la gratitud de un demonio. La brisa que entraba por la ventana ya no era un alivio, era un mensajero. Gracias por la distracción. La frase se repetía en su mente, no como un eco, sino como una semilla plantada que comenzaba a germinar, sus raíces extendiéndose por cada rincón de su agotado cerebro. La victoria que había creído saborear por un fugaz instante se agrió en su boca, transformándose en la ceniza de la más amarga de las derrotas. Había sido un peón en un instrumento. Su acto de desesperada brillantez, el usar la memoria de Exchel para provocar una guerra interna, no había sido una solución. Había sido la llave final. Había liberado a los prisioneros de su jaula, sí, pero en el proceso había soltado al alcaide más peligroso de todos. Se levantó, sus movimientos rígidos y torpes, como los de un autómata. Caminó hacia la ventana y la cerró de golpe, el sonido del cerrojo haciendo eco en la quietud como un disparo. Un gesto fútil, lo sabía. No se puede cerrar una ventana a un fantasma que ya está dentro, Han. Y ella ya estaba allí. Lo sintió primero como un cambio en la atmósfera, un perfume sutil, casi imperceptible, de gardenias y tierra húmeda. El aroma que había presentido en la visión de Elena, luego un libro, un pesado tomo sobre grimorios medievales que llevaba semanas en su estante, cayó al suelo con un ruido sordo. Se abrió en una página que mostraba un intrincado diagrama sobre la transferencia de la conciencia, un ritual para crear un filacterio, un recipiente para el alma. El terror que ahora sentía Raúl era de una clase diferente, más sofisticada y cruel. El miedo en la boca del diablo había sido visceral, primario, la lucha contra una fuerza de la naturaleza corrompida. Este nuevo miedo era cerebral, íntimo. Elena no era una bestia rugiente, era una y su estudio, su mente, era el nuevo tablero de juego. Con una oleada de adrenalina que barrió su agotamiento, Raúl se puso a trabajar. Su calma regresó, pero ahora era la calma fría y funcional de un cirujano en una operación a vida o muerte. Abrió sus arcones y sacó los elementos de su defensa en sal gruesa del Himalaya para trazar líneas de contención. Manojos de salvia y ruda para quemar y purificar el aire, pequeños espejos de obsidiana para desviar la mirada del mal de ojo. Durante la siguiente hora, transformó su estudio en una fortaleza espiritual. Trazó sigilos de protección en puertas y ventanas con una tiza mezclada con polvo de plata. Colocó los espejos en los 4 puntos cardinales. El humo acre de la salvia llenaba la habitación, aferrándose a las cortinas y a los libros. Era una magia de cerco, de defensa. Una magia nacida del miedo. Cuando terminó, se sentó en el centro de la habitación, dentro de un círculo de sal, y esperó. El silencio regresó, pero ahora estaba contenido por sus defensas. Por un momento, se permitió una chispa de esperanza. Quizás la había subestimado. Quizás su poder, sin el espíritu que lo anclaba, era limitado. Fue entonces cuando la luz de la lámpara de su escritorio parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se apagó. La única luz provenía ahora de la luna, que se filtraba a través de los cristales. Sobre la línea de sal que había trazado frente a la puerta, los pequeños granos blancos comenzaron a oscurecerse, volviéndose negros uno por uno, como si una podredumbre invisible los estuviera consumiendo. La línea de defensa se disolvió en la nada. Lindas Bergeras, susurró la voz de Elena en su oído, tan cerca que sintió un aliento frío en su nuca. Protegen contra lo que está afuera. Pero querido Raúl, yo ya estoy adentro. Raúl se giró violentamente. No había nadie, pero en la pantalla de su computadora portátil, que estaba apagada, se iluminó un cursor parpadeante. Y lentamente, letra por letra, se escribió una sola palabra, Anage, o L-A. El terror se convirtió en una náusea helada. Ella estaba jugando con él, demostrándole la inutilidad de sus métodos, la abrumadora superioridad de su control. Su magia era antigua, pero la de ella era adaptable. Se esforzó por controlar su respiración, por no darle la satisfacción de su pánico. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz alta, su voz sonando débil en la habitación oscura. La respuesta no fue en la pantalla. Fue una visión que se apoderó de su mente. Vio a Elena, no como un fragmento, sino entera. Estaba de pie en el baluarte de la muralla,
el mismo lugar donde Raúl había comenzado su búsqueda. Llevaba un vestido elegante de seda carmesí que ondeaba con la brisa, y su cabello de fuego parecía absorber la luz de la luna. Era hermosa, y la ciudad de Campeche se extendía a sus pies como un banquete. ¿Qué quiero? Su voz en su mente era melódica, casi divertida. Lo que siempre he querido en todo. Peroto, tú eres diferente, no eres un simple recipiente. Eres inteligente, desataste el nudo que ni el tiempo pudo deshacer. Matar tu espíritu y usarlo como un parche sería un desperdicio. Se giró hacia él en la visión, y su sonrisa era a la vez deslumbrante y carente de toda calidez. Así que te ofrezco una opción, mi liberador, en un nuevo propósito. Te has pasado la vida buscando los ecos del pasado. Ahora puedes ayudarme a construir el futuro. Mi futuro, conviértete en mi heraldo. Mi mano derecha ayúdame. Hay tantas vidas aquí, tantas pequeñas luces brillantes. Juntos podemos reunirlas. Podemos, por fin, completarme. Jamás, replicó Raúl, con una convicción que no sentía. La sonrisa de Elena se amplió. Predecible, pero no entiendes la alternativa. Si te niegas a ser mi socio, entonces serás mi motivación. Empezaré por el viejo pescador que te alquiló su barca a Mateo, ¿no? Su alma es vieja y salada, no muy sabrosa, pero servirá como un excelente primer plato. Luego, quizás, la anciana que te advirtió sobre los tesoros, y después, todos los demás. Convertiré esta ciudad en mi despensa personal, y tú te verás forzado a mirar, sabiendo que cada alma que tomo es por tu culpa por encontrar el cofre, tu culpa por liberarme, tu culpa por rechazarme. La visión se desvaneció, dejándolo en la oscuridad de su estudio profanado. El peso de la elección lo aplastó. Su culpa ya no era una herida interna, era un alma apuntándole a la cabeza de cada habitante de Campeche. No podía esconderse. Luchar contra ella directamente parecía imposible, y colaborar era impensable. Se levantó y caminó hacia la ventana rota, mirando la ciudad dormida. Las luces de las calles dibujaban patrones dorados sobre el asfalto. Era su hogar en el lugar cuyas leyendas había amado, y ahora sin saberlo estaba al borde del abismo. Fue entonces cuando la vio. Abajo, en la calle desierta, una figura solitaria caminaba con una gracia anacrónica. Una mujer con un vestido carmesí se detuvo directamente bajo su ventana. Lentamente alzó la cabeza. Incluso a esa distancia, Raúl pudo sentir la intensidad de su mirada esmeralda. Elena le sonrió, una sonrisa de cazadora que ha acorralado a su presa favorita. Luego, le hizo un pequeño y elegante gesto de saludo con la mano, y continuó su paseo, desapareciendo en la noche. No era una amenaza de un ataque inminente, era una promesa. El juego había comenzado, y Raúl el mago explorador ya no era el que leía las leyendas, era el protagonista indefenso de la más terrible de todas ellas. La caza había comenzado, y toda la ciudad de Campeche era ahora su rehén. La sonrisa de Elena, desde la calle lejana, fue como un hierro candente marcando su alma. No había en ella ira ni malicia, solo la serena y absoluta confianza del jugador, que sabe que ha ganado la partida antes de que empiece. Cuando su figura carmesí se desvaneció en las sombras de una esquina, la conexión se rompió, y Raúl se desplomó contra el marco de la ventana, jadeando, el aire frío de la noche quemándole los pulmones. El santuario se había convertido en una jaula, y la ciudad entera en una sentencia de muerte. El resto de la noche no hubo descanso. El sueño era un lujo que pertenecía a un mundo que ya no existía. El miedo, que antes lo paralizaba, se transmutó en una energía febril, la energía del animal acorralado que roe su propia pata para escapar de la trampa. No podía permitirse el lujo del pánico. El pánico era un tributo, y Elena ya había cobrado demasiado. Arrastró una pesada mesa de madera y bloqueó la puerta de su estudio, un gesto tan simbólico como inútil. Luego, se sumergió en su biblioteca, en su arsenal de conocimiento, buscando desesperadamente un arma. Ya no buscaba leyendas de piratas, ahora arrancaba de los estantes tomos prohibidos, libros encuadernados en cuero que olían a polvo y a miedo, el Malleus Malefic, tratados de demonología de la España del siglo de oro, diarios de frailes que describían las herejías y los cultos que encontraron en el Nuevo Mundo. Buscaba un nombre en Elena, una hechicera pelirroja huida de Europa.
un indicio de la tradición mágica a la que pertenecía, una pista sobre sus reglas, sus limitaciones, sus debilidades. Pero las páginas amarillentas le devolvían 1000 historias de horrores anónimos, 1000 rostros de maldad, pero ninguno con sus ojos esmeralda. Era un fantasma en la historia, una nota a pie de página en la bitácora de un pirata, ahora convertida en el personaje principal de la pesadilla de Raúl. El primer rayo de sol, pálido y anaranjado, se coló por la ventana, iluminando el caos de su estudio. Libros abiertos, círculos de sal rotos, el humo rancio de la salvia, parecía el escenario de un exorcismo fallido. El agotamiento lo golpeó con fuerza física, y por un instante cerró los ojos. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El estridente timbre moderno fue una disonancia brutal en la atmósfera antigua de su terror. Raúl miró el aparato como si fuera una serpiente. Era su teléfono fijo, un número que pocos conocían. Lentamente se acercó y descolgó el auricular. Hola. Al principio solo hubo estática. Luego, un sonido familiar y horrible llegó a través de la línea, el borboteo de un motor de lancha tratando de arrancar. Era el mismo sonido que hacía la Serena. Y debajo de ese sonido, un ruido húmedo, un gorgoteo ahogado, el sonido de alguien tratando de respirar con los pulmones llenos de agua. La llamada se cortó. Raúl se quedó con el auricular en la mano, el plástico frío contra su oreja. No necesitó confirmación. No necesitó encender la televisión, ni leer el periódico. Elena había cumplido su palabra en Mateo, el viejo pescador de ojos amables y advertencias sinceras. La primera pieza había sido cobrada. La culpa lo golpeó, no como una ola, sino como un tsunami, arrasando con su compostura, ahogando su determinación. Se dobló sobre sí mismo, el teléfono cayendo de su mano, y un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho. El juego había cambiado. Ya no se trataba de defenderse, ya no se trataba de investigar. Cada minuto que pasaba encerrado en su estudio era un minuto que Elena podía usar para elegir a su próxima víctima. La sangre de Mateo estaba en sus manos, y la sangre de la siguiente persona también lo estaría. Se levantó del suelo. Las lágrimas de desesperación se habían secado, dejando tras de sí una escarcha de resolución fría y mortal. Si no podía proteger a nadie, si no podía encontrar un arma contra ella, entonces solo le quedaba una opción. Tenía que cambiar las reglas del juego, tenía que dejar de ser la presa y convertirse en el cebo. Un cebo tan irresistible que ella no tuviera más opción que dejar al rebaño y centrarse en él. ¿Y qué era lo que más deseaba una entidad cuya esencia era la ambición y la acumulación? Powder. El plan que se formó en su mente era una locura, un acto de arrogancia mágica que rivalizaba con el de la propia Elena. No podía vencerla en su propio terreno de la hechicería europea. Pero él era un hijo de esta tierra. Conocía sus secretos, sus lugares de poder, los Chien, y los cenotes que eran las venas abiertas de la península, donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era delgada como el ala de una mariposa. Iba a ir a uno de esos lugares, pero no para buscar protección, sino para simular que buscaba poder. Iba a realizar un ritual, no para defenderse, sino para llamar la atención, para hacerle creer a Elena que estaba tratando de convertirse en su rival, de robar la energía del lugar para sí mismo. Sería como encender una hoguera en mitad de la noche para un depredador nocturno, una invitación directa. Su objetivo ya no era sobrevivir, era controlar el lugar del enfrentamiento, forzarla a salir a la luz, a un terreno que él conocía. Un terreno consagrado a dioses más antiguos y quizás, solo quizás, más poderosos que su hambre. Con una nueva y terrible calma, Raúl comenzó a prepararse. Guardó los libros de demonología europea. Ahora sacaba artefactos diferentes, ambas hijas de barro, con glifos mayas, copal puro, plumas de guacamaya, una pequeña flauta de hueso. No eran armas, eran ofrendas, herramientas de súplica. Dejó su estudio en desorden, la fortaleza fallida como testimonio de su derrota. Salió de su casa y se adentró en las calles de Campeche, que ahora despertaban. El aroma del café recién hecho, el sonido de los niños yendo a la escuela, la visión de la gente común, comenzando su día. Cada detalle era un tormento, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Ya no caminaba como un erudito, sino como un soldado que se dirige a una misión suicida. Tenía un destino, un antiguo pozo sagrado,
en el barrio de San Román, un lugar que las leyendas decían que era una puerta de entrada a Xibalba, un lugar de un poder inmenso y peligroso. No iba allí a pedir ayuda a los dioses, iba a profanar su umbral, iba a hacer tanto ruido espiritual que Helena, desde cualquier rincón oscuro de la ciudad donde estuviera saboreando su primera victoria, no podría ignorarlo. El joven mago explorador se dirigía voluntariamente al corazón de la oscuridad, con la esperanza desesperada de que la luz de su propia alma fuera lo suficientemente brillante como para cegar al monstruo que él mismo había liberado. La partida de ajedrez había terminado. Ahora comenzaba la cacería y Raúl acababa de ofrecerse como la única presa que importaba. El barrio de San Román respiraba historia, sus calles adoquinadas, flanqueadas por casonas de fachadas color pastel, desconchadas por el sol y la humedad, contaban historias de siglos. Mientras Raúl caminaba, el bullicio matutino de Campeche parecía pertenecer a otra dimensión. Cada risa de un niño, cada saludo entre vecinos, era una brasa de culpa que le quemaba el pecho. La muerte de Mateo había dejado de ser una posibilidad abstracta para convertirse en el primer eslabón de una cadena que él mismo había forjado. Caminaba hacia el pozo sagrado no solo como un cazador, sino también como un penitente que elige una penitencia de fuego. El Chain no estaba en una plaza pública, se encontraba en el patio trasero de una pequeña iglesia abandonada, dedicada a una santa olvidada. El lugar era un reducto de silencio en medio de la ciudad. Un alto muro de piedra cubierto de enredaderas lo aislaba del mundo. En el centro del patio, un brocal de piedra caliza, desgastado y cubierto de musgo, rodeaba la boca oscura del pozo. El aire aquí era diferente, más denso y frío, y olía a tierra húmeda y a ozono, como el aire que precede a una tormenta. Raúl sentía la energía del lugar como una nota grave y sostenida, un poder antiguo y dormido. Era un lugar de respeto, un umbral, y él había venido a patear la puerta. Se arrodilló, no con reverencia, sino con la calculada precisión de un operario. Cada uno de sus movimientos era una deliberada profanación, una bofetada a las tradiciones que su abuelo le había enseñado a venerar. Desplegó una tela negra sobre el suelo y colocó sus herramientas. Los espejos de obsidiana no los dispuso para reflejar el mal hacia afuera, sino para crear un vórtice, para enfocar la energía latente del pozo en un solo punto, el centro de su círculo improvisado. Tomó el copal, la resina sagrada, usada para purificar y elevar las plegarias. En lugar de quemarlo en un cuenco con gratitud, lo molió con polvo de azufre. El humo que se elevó no fue blanco y aromático, sino gris y pesado, con un olor acre que arañaba la garganta. El humo no ascendía, se aferraba al suelo, retorciéndose, como si sintiera dolor. Fue entonces cuando la energía del lugar reaccionó. La nota grave y sostenida se convirtió en una vibración discordante. Un frío que no era natural emanó de la boca del pozo, un frío cargado de una indignación milenaria. Raúl sintió la presión en sus sienes, la desaprobación de los guardianes invisibles del Chain. Estaba funcionando. Su blasfemia espiritual estaba creando un disturbio, una cacofonía en el tejido de lo invisible que ninguna entidad sensible al poder podría ignorar. Luego comenzó su falso encantamiento. No usó las antiguas palabras mayas de respeto. Recitó, en un latín macarrónico y deliberadamente arrogante, pasajes de los grimorios que había estudiado durante la noche. Palabras de dominio, de atadura, frases diseñadas para esclavizar espíritus, no para comulgar con ellos. Spiritus loci, ego te, invoco, non uti servis, sed uti magister, vim tum, mihi dona. Potestatem tuum postulo. La presión se volvió casi insoportable. El agua en el fondo del pozo, invisible en la oscuridad, comenzó a agitarse, el sonido de un chapoteo furioso, ascendiendo desde las profundidades. Raúl sintió que su alma era un diapasón vibrando al borde de la fractura. Estaba atrapado entre la ira de los espíritus que estaba insultando y la esperanza de atraer al verdadero monstruo. Y entonces el cambio se produjo. El frío indignado del pozo no desapareció, pero fue eclipsado por un frío diferente, un frío de salón, elegante y mortal. El aroma de las gardenias, empalagosamente dulce, se deslizó por encima del hedor a azufre, ahogándolo. La presión de los espíritus del lugar ya no se centraba en él. Como animales que detectan a un depredador superior, su hostilidad se desvió hacia una nueva presencia
que se filtraba en el patio. Raúl supo que la carnada había sido mordida. Contuvo la respiración, manteniendo su pose de arrogancia, mientras su corazón amenazaba con salir de su pecho. Rivalidad. La voz de Elena no provino de ninguna dirección en particular, sino que pareció materializarse desde el propio aire, llenando el patio. Era una voz divertida, teñida de un desdén condescendiente. Qué ambición tan adorable en él. No se giró. Continuó su falso cántico, subiendo el volumen, fingiendo no haberla oído. ¿De verdad creíste que podrías beber de un pozo como este sin que yo lo notara? Pequeño mago, es como si un niño intentara robar el vino de la mesa de un rey. Tierno, pero increíblemente estúpido. Raúl dejó de cantar y se giró lentamente. Elena estaba allí, apoyada con una gracia casual contra el brocal de piedra del pozo, como si estuviera posando para un retrato. Su vestido carmesí era un corte de sangre contra el verde y el gris del patio. No había en ella ni rastro de la furia del carcelero, solo la calma divertida de quien observa a un insecto interesante. Es un buen truco, admitió, examinándose las uñas con desinterés. Causar un alboroto para llamar mi atención, forzar el encuentro muy dramático. Me has traído a tierra sagrada. ¿Cuál es tu plan? ¿Esperabas que los viejos dioses de la piedra y el agua lucharan por ti? Su mirada esmeralda se clavó en la de él, y su sonrisa se ensanchó. Vio la verdad en sus ojos. Ella sabía que era una trampa, y había entrado en ella por puro entretenimiento, por la arrogancia de saberse inmensamente superior. La desesperación de Raúl era su diversión. El patio estaba ahora cargado con dos energías hostiles: la ira antigua y territorial del pozo sagrado, y la presencia depredadora y moderna de Elena. Estaban en un punto muerto, un triángulo de poder tenso, y a punto de romperse. Bien, pequeño mago, dijo Elena, dando un paso hacia él, su movimiento fluido y silencioso. Has llamado a los dioses antiguos, y me has llamado a mí. Has puesto el tablero y has invitado a dos reinas a jugar Andaim. ¿A quién le rezarás primero? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada como una guillotina. El gambito de Raúl había funcionado a la perfección, y como resultado, lo había dejado en una posición infinitamente más peligrosa. Estaba atrapado entre un poder que había ofendido y otro que quería devorarlo, y ambos lo miraban, esperando su siguiente movimiento. Raúl sintió la pregunta de Elena como una aguja de hielo en el cerebro, diseñada para paralizarlo, para forzarlo a admitir su impotencia. La presión del pozo a su espalda era un muro de furia antigua, mientras que la presencia de Elena frente a él era un abismo de depredación inteligente. Estaba atrapado en el punto de mira de dos eternidades, y cualquier movimiento en falso sería el último. Una sonrisa, no la de ella, sino una propia, amarga y desprovista de humor, se dibujó en sus labios. La arrogancia. Esa era la clave. La arrogancia de Elena al entrar en su trampa, y la suya propia al creer que podía controlar un poder como el del Cheyenne. Su respuesta a la pregunta de Elena no fue una palabra, sino una acción, un giro tan inesperado que, por un instante, borró la sonrisa del rostro de la hechicera. Con una lentidad deliberada, Raúl le dio la espalda a Elena. Fue el insulto más profundo, el acto de desafío más puro. Ignorar a un ser de su poder era invitar a la aniquilación instantánea. Pero Raúl no estaba mirando a un vacío, estaba encarando al otro poder en el tablero. Se arrodilló sobre las piedras frías, de cara a la boca oscura del pozo sagrado. Elena se quedó en silencio, su diversión reemplazada por una curiosidad gélida. Esperaba una súplica, una negociación. No esperaba un acto de sumisión a su rival. Pero Raúl no iba a rezar por poder, iba a suplicar perdón. Cerró los ojos, ignorando el peligro a su espalda, y se sumergió en la energía furiosa del lugar. Luego, en un susurro apenas audible, comenzó a hablar, no en el latín de los conquistadores ni en el español de los hombres modernos, sino en la lengua antigua de la tierra, la lengua maya que su abuelo le había enseñado en susurros, la lengua que los guardianes del pozo entenderían. Asterisk, yum kax yum bailong. Comenzó, su voz temblorosa pero clara, en Catix así. Tomó el espejo de obsidiana más grande, la herramienta que había usado para enfocar la energía en un acto de profana ambición. Lo levantó, y con un grito que fue mitad dolor y mitad liberación,
lo estrelló contra el brocal de piedra del pozo. Los fragmentos negros y afilados se esparcieron por el suelo, un sacrificio simbólico, la destrucción de su propia arrogancia. Tinko yo tu yolal in pulio, continuó. Tomando uno de los fragmentos más afilados, sin dudar, se hizo un corte profundo en la palma de la mano izquierda, la misma que no llevaba la cicatriz helada del cofre. La sangre brotó oscura y espesa. Asterisk teen, Upolen, la ma, en tinkin, kayabakin, kayakalma, itialenke. Dejó que 7 gotas de su sangre cayeran sobre la tierra sedienta, justo delante de las piedras del pozo. No fue un pacto, no fue una transacción, fue una disculpa, un reconocimiento de su lugar en el cosmos. Un acto de humildad tan profundo y sincero que la atmósfera del patio cambió de forma instantánea y radical. La presión aplastante que emanaba del pozo no desapareció, pero se retiró de él. El frío indignado se transformó en una quietud vasta e impersonal, como la de una montaña que observa el paso de los siglos. El Genius Lesai, el espíritu del lugar, había aceptado su ofrenda. Su ira hacia Raúl se había neutralizado, y como un sistema inmunológico que ha identificado al verdadero patógeno, toda esa energía antigua, inmensa y territorial se reorientó. Ya no formaba un muro a su espalda, ahora era un océano invisible que se alzaba contra la única fuente de profanación que quedaba en el patio. Contra Elena, Raúl se levantó lentamente, con la mano sangrante goteando sobre la tierra. Se giró para encararla. La sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Elena. Sus ojos esmeralda, antes divertidos, ahora ardían con la furia de un dios despreciado. Su estratagema, su juego psicológico se había hecho añicos. Raúl no había elegido un bando. Había pacificado a uno de ellos al admitir su propia falta. Un concepto, la humildad del arrepentimiento, que era completamente ajeno a la naturaleza de Elena. Tú, siseó, su voz perdiendo toda su melodía, convirtiéndose en el sonido de la seda rasgándose. ¿Qué has hecho? He respondido a tu pregunta, dijo Raúl, su voz más firme ahora, anclada por la quietud del pozo a sus espaldas. No le rezo a los dioses. Asumo mi responsabilidad ante ellos, algo que tú nunca has entendido. Elena miró a su alrededor, y por primera vez, Raúl vio una sombra de incertidumbre en ella. Podía sentirlo. El aire mismo se había vuelto espeso y resistente a su alrededor. Las piedras del patio parecían observarla. Las enredaderas en los muros parecían tensarse. El lugar ya no era un simple escenario. Se había convertido en una jaula. Una jaula pasiva, pero inmensamente fuerte. Insecto hostil, gritó, y la furia pura la hizo ondular. La elegante forma humana parpadeando para revelar la oscuridad hambrienta que había debajo. ¿Crees que la quietud de este charco puede contenerme? Yo devoré a un dios, me alimenté de la eternidad, te alimentaste de amor y lo convertiste en veneno, la corrigió Raúl. Corrompiste a un guardián, no lo venciste. Y esta tierra es más antigua que tu ambición. El farol había funcionado más allá de sus sueños más salvajes. Ya no estaba solo. Tenía un aliado silencioso, impersonal y tan antiguo como la península. El pozo sagrado no lucharía por él, pero había convertido el patio en un campo de batalla equilibrado. La abrumadora ventaja de poder de Elena había sido neutralizada por el peso de la tierra consagrada. Elena lanzó un grito de pura frustración y se abalanzó sobre él. Pero en cuanto dio el primer paso, las enredaderas de los muros se dispararon como látigos. No para atraparla, sino para bloquear su camino. El suelo bajo sus pies tembló, y de las grietas entre las losas brotó agua limpia del pozo, que chisporroteó a su alrededor como si fuera ácido. Estaba atrapada Anne. La confrontación ya no sería en sus términos. El juego de ingenio había terminado. La batalla por la supervivencia estaba a punto de comenzar, no en un terreno neutral, sino en una arena sagrada que ahora la reconocía como una blasfemia andante. Raúl miró a la hechicera enfurecida, luego a su propia mano sangrante, y comprendió que la noche más larga de su vida apenas estaba llegando a su verdadero y aterrador comienzo. La furia de Elena fue la de una reina traicionada en su propio salón del trono. Ya no era un juego. La diversión se había evaporado, dejando un residuo de odio puro y concentrado. El aire del patio se rasgó con un chillido que no fue sonido, sino una onda de choque psíquica,
una aguja de malicia que buscaba perforar la mente de Raúl. Él se tambaleó, llevándose la mano libre a la cabeza mientras la visión de la cara aterrorizada de Mateo, con los ojos abiertos de par en par y la boca llena de agua salada, inundaba su mente. Era un ataque directo, brutal, diseñado para quebrarlo con la culpa que ella misma había fabricado. Sentirás cada alma que tome. Resonó la voz de Elena ya no en el aire, sino dentro de su cráneo. Llevarás el peso de sus últimos suspiros por toda la eternidad. Pero la visión, por horrible que fuera, carecía del poder opresivo que había tenido en su estudio. El suelo bajo los pies de Raúl, la piedra consagrada con su propia sangre, actuaba como una toma de tierra para su espíritu. La energía serena y antigua del Chain no lo protegía activamente, pero sí lo anclaba, impidiendo que la marea de la maldad de Elena lo arrastrara. Con un esfuerzo de voluntad, apartó la imagen de Mateo y se centró en la mujer de rojo. La jaula del patio, forjada por la ira del lugar, la contenía, pero ella comenzaba a adaptarse. La oscuridad que la envolvía empezó a condensarse, ya no como un humo etéreo, sino como un caparazón de obsidiana líquida. Dejó de intentar moverse por el suelo y comenzó a levitar a escasos centímetros de él, evitando el contacto con las piedras hostiles. «Tu tierra no te salvará», escupió, y levantó una mano. De sus dedos brotó un torrente de energía negra, no el fulgor rojo del cofre, sino una negrura que absorbía la luz, la esencia misma del vacío. El rayo se dirigió directamente hacia Raúl. Instintivamente, Raúl se agachó y recogió un fragmento del espejo de obsidiana que había roto. Sin pensar, lo levantó. El rayo de oscuridad impactó en la superficie reflectante. No hubo una explosión, sino un sonido como de una campana de cristal que se quiebra en un silencio absoluto. El fragmento de espejo se desintegró en polvo, pero había absorbido la mayor parte del ataque. Raúl sintió el impacto residual como un golpe de frío glacial que le recorrió el brazo y le dejó los dedos entumecidos. Había funcionado. Había sobrevivido al primer golpe. Elena siseó, frustrada. Atacarlo directamente era ineficiente, mientras él estuviera en sintonía con el lugar. Necesitaba romper esa conexión. Su mirada esmeralda se desvió de Raúl al pozo mismo. Si no podía matar al acólito, envenenaría al dios. Concentró su poder, y la oscuridad a su alrededor comenzó a susurrar, no con las voces de las almas que había cosechado, sino con un lenguaje más antiguo y corruptor, las palabras de su grimorio europeo. Estaba intentando imponer su propia magia profana sobre la del pozo, anular la santidad del lugar con la fuerza de su propia voluntad parasitaria. Raúl vio cómo las enredaderas de los muros se marchitaban y el musgo de las piedras ennegrecía. El poder del Chain estaba siendo atacado en su fuente. No podía permitirlo en sí. El lugar caía, él caería con él. Con su mano sangrante, se arrastró hasta el borde del pozo. Ignorando el dolor, apoyó la palma abierta sobre la piedra fría del brocal, creando un vínculo directo, un puente entre su sangre y el corazón del lugar. Ma, Apatikin Wulis, susurró, no como una orden, sino como la súplica de un hijo a su madre Yanenantai. La tierra respondió. Un pulso profundo y lento emanó del pozo, recorriendo el brazo de Raúl y extendiéndose por todo su cuerpo. No era un poder que pudiera blandir, era una resistencia, una fortaleza. La podredumbre que Elena extendía se detuvo. El patio se convirtió en el epicentro de un punto muerto entre dos magias antagónicas, con el cuerpo de Raúl actuando como el precario nexo de unión. Elena gritó de rabia al ver que su intento de corrupción había sido bloqueado. Toda la furia de su ser se centró entonces en el catalizador de su fracaso en Raúl. Comprendió que mientras él mantuviera ese vínculo, ella no podría ni escapar ni dominar. Para romper la jaula, tenía que romper al carcelero improvisado. Entonces muere. Rugió, y esta vez su voz fue la de una legión, la del espíritu que devoró, y la de la mujer que lo instigó. Muere, y conviértete en parte de mí. Reunió toda la oscuridad a su alrededor. El aire se oscureció como si un eclipse total hubiera caído sobre Campeche. El caparazón de obsidiana líquida se expandió, convirtiéndose en una ola creciente de pura aniquilación. Una tormenta de alma hambrienta que prometía no solo matar, sino borrar, consumir, asimilar. Era todo su poder, toda su robia,
toda su hambre concentrada en un único y abrumador ataque final. Raúl observó la marea de la nada absoluta que se precipitaba hacia él. Sabía que no había espejo que pudiera reflejarla, no había muro que pudiera contenerla. Cualquier intento de bloquearla sería como intentar parar un tsunami con las manos. Su vínculo con el pozo le daba fortaleza, pero no invulnerabilidad, sería aniquilado. Y en ese instante de claridad terminal, mientras la ola de oscuridad amenazaba con devorar el mundo, tuvo una última y aterradora idea. No podía detenerla, no podía combatirla, pero quizás podía redirigirla. El pozo era una puerta que él había ofendido y luego apaciguado. Su sangre lo había conectado a ella. Elena quería devorar su alma. Él se lo ofrecería, no como una víctima, sino como un conducto. Tomó la decisión en el lapso de un latido. Se soltó del brocal, se puso de pie frente a la boca del pozo, de espaldas a la oscuridad que lo había protegido. Se giró para encarar la tormenta de Elena, que se abalanzaba sobre él. Abrió los brazos de par en par, su cuerpo menudo y frágil frente a la inmensidad del ataque. Su mano herida goteaba sangre sobre las piedras. Su rostro, pálido y tenso, estaba imbuido de una calma terrible, la calma de la aceptación absoluta. Iba a convertirse en un puente vivo, un canal de carne y hueso entre la profanación andante de Elena y la santidad devoradora de Xibalbá. Iba a dejar que la tormenta lo golpeara, y rezaría con cada fibra de su ser para que su voluntad fuera lo suficientemente fuerte como para no romperse, para encauzar esa marea de maldad a través de sí mismo y arrojarla al abismo que se abría a sus espaldas. La oscuridad de Elena, una montaña de odio y hambre, estaba a escasos metros de él. Raúl cerró los ojos, no con miedo, sino con concentración. La batalla no se ganaría con poder, sino con un acto de sacrificio definitivo. El monstruo que había liberado del cofre estaba a punto de chocar con la puerta que él mismo había abierto, y él estaba en el medio. La ola de negrura pura y voraz se estrelló contra Raúl. No hubo un impacto físico, no hubo un golpe, no hubo una inmersión. En un instante, el mundo de piedra, luz y aire desapareció, y él se encontró flotando en un océano de conciencia ajena. El frío no era una temperatura, era una ausencia absoluta de calor, de vida, de esperanza. Era la esencia de Elena. Sintió su ambición como una droga, la quemadura de su deseo de poder, la vanidad de su belleza, el sabor amargo de su huida de Europa. Sintió su amor por el espíritu guardián, un amor que era indistinguible de su deseo de poseer una reliquia hermosa y poderosa. Y sintió el hambre. El hambre era una constante, una nota fundamental bajo la sinfonía de su ser, la necesidad inagotable de consumir, de añadir, de llenar un vacío que ella misma había creado en su alma al intentar convertirse en un dios. Luego vinieron las otras almas, el coro de su monstruosa creación. Sintió el terror final de Mateo, la confusión de los marineros de Laurenchila, la desesperación de cientos de víctimas anónimas a lo largo de los siglos. Eran un torbellino de agonía, sus conciencias trituradas y mezcladas, usadas como ladrillos en el templo fallido de la inmortalidad de Elena. La fuerza de aquel torrente era inimaginable. Tiraba de él, intentando desmembrar su propia conciencia, buscando añadir su luz a la colección Amédée. Pero Raúl no luchó, se aferró a un único pensamiento, una única verdad que se convirtió en su ancla, en esa tempestad de la nada. No soy un recipiente, soy un río, no soy un destino, soy un camino. Vació su mente de todo lo que era Raúl, sus miedos, sus esperanzas, sus conocimientos, y se convirtió en un canal hueco. Su voluntad no fue una barrera, sino una dirección. Forzó a la marea de Elena a pasar a través de él, usando cada fibra de su ser como el lecho de un río que guía una inundación hacia el mar, y a sus espaldas, el mar esperaba. El pozo sagrado, la puerta al inframundo maya, sintió el torrente de energía profana que Raúl canalizaba hacia él. Desde la boca del pozo no surgió un ataque, sino una atracción, una gravedad espiritual, inmensa, impersonal y hambrienta. El pozo no juzgaba, simplemente reclamaba lo que estaba desequilibrado, y la amalgama de Elena era la mayor R de las blasfemias contra el orden natural. Elena sintió el tirón a su avance, se detuvo. Su intento de consumir a Raúl
se convirtió en una lucha desesperada por no ser arrastrada. Su furia se transformó por primera vez en siglos en miedo. La depredadora se dio cuenta de que había sido guiada a la boca de una criatura infinitamente más grande y antigua que ella. Fue entonces cuando las almas cautivas sintieron el cambio. El tirón de Xibalbá era diferente al abrazo parasitario de Helena. No era un acto de consumo, sino de disolución, de regreso al gran ciclo. Y al pasar a través del filtro del sacrificio de Raúl y la santidad del pozo, comenzaron a purificarse. Dentro de la tormenta que era Raúl, vio cómo las caras de las víctimas cambiaban. El terror se desvaneció de sus ojos, reemplazado por una aceptación pacífica. Vio a Mateo, no ahogándose, sino sonriendo serenamente, ofreciéndole un silencioso asentimiento de gratitud antes de disolverse en una partícula de luz. Uno por uno los espíritus se desprendían de la masa oscura de Helena, no como almas arrastradas al infierno, sino como prisioneros finalmente liberados en el umbral de la paz. Su energía purificada ascendía desde el torbellino, no hacia el cielo, sino hacia el olvido, hacia el descanso final. Esta liberación masiva debilitó a Helena fatalmente. Las almas que formaban su poder y su ser la estaban abandonando. Su esencia se encogió, reducida a su núcleo original de ambición y miedo. N.O. gritó en la mente de Raúl, un chillido de pánico puro. Él era mío, ellos eran mío, pero el pozo era inexorable. La gravedad espiritual se aferró a su esencia desnuda y tiró. Raúl sintió como el último vestigio de ella era arrancado de él y arrojado al abismo. Vio, en un instante final, el rostro de la hermosa hechicera, no con rabia, sino con la absoluta sorpresa de quien finalmente ha encontrado un poder más grande que el suyo. Luego, todo fue absorbido por la boca del pozo. Hubo un instante de vacío absoluto. Ni luz, ni oscuridad, ni sonido. El universo contuvo la respiración. Luego, una implosión. Un torrente de aire se precipitó hacia el pozo para llenar el vacío, y una única onda de choque, completamente silenciosa, emanó del lugar, pasando a través de Raúl y barriendo el patio, y después la paz. Una paz tan profunda y absoluta que era casi tan aterradora como la violencia que la precedió. Raúl se desplomó sobre las piedras. Su cuerpo se sentía hueco, quemado desde dentro. Abrió los ojos. El sol de la mañana bañaba el patio con una luz cálida y dorada. Las enredaderas de los muros volvían a ser de un verde vibrante. El musgo de las piedras parecía limpio. El aire olía a tierra mojada y a flores. El pozo estaba en silencio. Su presencia ya no era amenazante ni poderosa, sino simplemente inquieta, insatisfecha, adormida, una vez más. Lentamente, con un esfuerzo que le costó todo lo que le quedaba, se puso de pie miró las manos. La cicatriz helada del cofre en su mano derecha permanecía, pero en su palma izquierda, la herida del corte que se había hecho ya no sangraba. Se había cerrado, dejando una cicatriz de un blanco plateado casi luminiscente, como un hilo de luz de luna tejido en su piel. Estaba vivo, no estaba solo. Caminó, cojeando, fuera del patio de la iglesia olvidada, y regresó a las calles de Campeche. La ciudad seguía su ritmo, ajena a la guerra cósmica que se había librado en su corazón. Nadie sabría nunca el precio que se había pagado en ese pequeño patio. Raúl ya no era el joven mago explorador que creía en las leyendas. Se había convertido en Había mirado al abismo, se había ofrecido como un puente para los muertos, y había sobrevivido. La leyenda del cofre del pirata había terminado, pero mientras caminaba bajo el sol, con el peso de una eternidad en sus ojos y cicatrices de oscuridad y luz en sus manos, comprendió que su trabajo no había hecho más que empezar. El mundo estaba lleno de puertas, lleno de ecos de ambiciones antiguas y de leyendas que esperaban que alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto fuera a escucharla. Y ahora, él era uno de los guardianes silenciosos que velarían para que esas puertas permanecieran cerradas.